Sí. Bueno, buenos días a todos. Es un verdadero honor y placer estar aquí con ustedes hoy. Quería comenzar por los agradecimientos a las autoridades, a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Cáceres, a la Mancomunidad, al Ayuntamiento de Losar de la Vera, a la Red de Cooperación, justo se me va el... de las rutas de Carlos V, y en particular al Centro de Interpretación del Paludismo de Robledo. Gracias a todos ustedes, gracias por invitarme a estar hoy aquí. En especial me gustaría agradecer al alcalde Germán, que sé que no viaja mucho, pero hizo el esfuerzo de venir de estar con nosotros en Barcelona cuando teníamos la exposición montada ahí, y se lo agradezco profundamente. Y en especial también a Esperanza y a Juan Manuel, que hemos estado en contacto mucho estos últimos días y que sé que han hecho un gran esfuerzo por poder organizar todo esto. Bueno, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre la exposición y qué es lo que se van a encontrar hoy aquí. Bueno, primero empezar, y no es ninguna novedad y no les sorprenderá a todos ustedes, pero decir que Extremadura fue uno de los epicentros del paludismo en España. Podrán ver un mapa que hay, una reproducción de un mapa que hay, pero la zona en color verde oscuro traduce el lugar de España donde había más paludismo, y evidentemente pues todos ustedes saben que Extremadura era el epicentro, ¿no? Yo provengo de Barcelona, donde también tuvimos una transmisión de paludismo muy intensa. Alrededor de los deltas de los grandes ríos siempre se organizaban colecciones de mosquitos y por lo tanto había mucha transmisión, pero es destacable que Extremadura era uno de los lugares donde más paludismo hubo y donde fueron los últimos casos de paludismo que se dieron en el país. Al ver la exposición entenderán un poquito más el por qué poner énfasis específicamente en esta zona, pero aquí trabajaron los grandes popes del paludismo del país, y desde aquí se gestionó una gran parte del esfuerzo en la lucha contra el paludismo, no solo a nivel clínico y asistencial, sino también a nivel del desarrollo de herramientas y estrategias de prevención. Es un honor tener aquí a Jesús, que es el hijo de uno de los grandes científicos y médicos que trabajaron por la lucha contra el paludismo en este país. Pero también hubo otras personas y todos pasaron por aquí. En algún momento todos pasaron por esta zona, precisamente porque esta zona era realmente el lugar donde había que poner más énfasis en la lucha contra la enfermedad. Bueno, el dispensario que se construyó en los años 20 del siglo pasado y que ahora está rehabilitado y donde se alberga esta exposición, que ya existía antes de que yo prestara algunas de las obras que se exponen hoy, para mí es un ejemplo muy creativo de cómo difundir la ciencia. En esta época tan complicada en la que los científicos nos cuesta mucho difundir el trabajo que hacemos, que una iniciativa como esta hable de la malaria, que hasta hace muy poquito o durante toda la historia ha importado relativamente poco a los países ricos, sobre todo desde que hemos dejado de tener transmisión entre nuestras fronteras, pues para mí es un ejemplo estupendo y creativo de cómo llevar la información a la población general sobre una enfermedad tan horrorosa y horrible como la malaria, que luego les explicaré los estragos que sigue causando a día de hoy. Ya hemos hecho alguna iniciativa en el pasado. Este es un curso del que se ha mencionado anteriormente, que hicimos hace 3 años ahora, específicamente trayendo a expertos para hablar de malaria a esta región, y en la que reunimos a expertos y impartimos una serie de ponencias simplemente para dar visibilidad a lo que se había hecho aquí sobre la lucha contra la malaria y a lo que estaba pasando todavía en el mundo
en cuestión de control de esta enfermedad. Y bueno, una de las temáticas estrella, lógicamente, relacionado con lo que mi colega Carlos acaba de mencionar, es la causa de la muerte de Carlos V, ¿no? Y evidentemente establecer de qué ha muerto alguien hace tanto tiempo es difícil, y más con una enfermedad como la malaria, en la que uno puede infectarse pero no necesariamente morirse de esta enfermedad. Pero bueno, está muy claro y existe documentación que refleja que el emperador tenía fiebres recurrentes, intermitentes, que son las típicas de la malaria, y evidentemente vivir en un sitio delante de un estancamiento de agua como este es un factor de riesgo muy evidente para infectarse de la malaria. Como ustedes saben, la malaria la transmiten los mosquitos, es un parásito, no es el propio mosquito el que causa la enfermedad. El mosquito hace de taxista del parásito, pero los mosquitos necesitan agua estancada, y este es un ejemplo claro de un lugar donde debían proliferar de manera muy invasiva. Y bueno, nuestro equipo en el Instituto de Salud Global de Barcelona tuvo la suerte de poder acceder a una falange momificada del emperador que estaba en el Escorial, y por lo tanto poder examinarla de forma científica para establecer si existían o no parásitos de la malaria en las células sanguíneas presentes en esta falange momificada. Fue una historia bastante rocambolesca, pero nos llegó esta caja con la falange en el interior, en un coche fúnebre oficial. Evidentemente no se puede transportar restos humanos si no se hace de esta manera. Y pudimos analizarla. Este es el doctor Jaume Ordi, que es un patólogo de nuestro hospital, en el Hospital Clínic en Barcelona, y lo que pudimos hacer, mediante la evaluación patológica de esta muestra, de la pequeña muestra que teníamos acceso, es primero demostrar que el emperador, como ya era muy conocido y sospechado, tenía una gota extraordinariamente importante. Vamos, yo no creo que nadie que trabaje hoy en día en ningún hospital ha visto una gota como esta, pero claro, yo imagino que también la dieta del emperador no era la dieta más saludable que debía haber. Pero además de la gota, y es difícil morirse de gota, aunque esa era la causa de que mucha gente había pensado que había matado al emperador, lo que pudimos demostrar es que en las células rojas del emperador, en los restos que se podían ver, habían parásitos de la malaria. Aquí es difícil de ver en las imágenes, pero no solo lo vimos por la microscopía, sino que también pudimos hacer una técnica de PCR, que ahora se han vuelto muy famosas con el COVID y que todos ustedes saben lo que es, y confirmar que había material genético del Plasmodium falciparum, que es la causa de la malaria, una de las especies que causan la malaria. Con lo cual se pudo establecer que en el momento de su muerte tenía parásitos en sangre. Eso quiere decir que se había infectado de la malaria, y que muy probablemente esas fiebres recurrentes que se mencionaban, que sus médicos personales mencionaban en sus escritos, pues eran atribuibles, como habíamos imaginado, a la malaria. Y déjenme enseñarle 4 fotografías de cosas que van a poder ver de forma real en la exposición. Esta exposición proviene de Barcelona, la montamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. El equipo de la biblioteca de la Universidad de Medicina fue de enorme ayuda, y proviene de mi colección personal. Y ustedes pensarán, ¿por qué alguien se dedica a coleccionar cosas antiguas de la malaria? Y bueno, yo pensaba que era el único friki que hacía este tipo de cosas. Evidentemente he conocido a Esperanza y veo que compite conmigo intentando comprar cosas en internet. Coleccionar cosas antiguas sobre la malaria es un hobby bastante barato, porque no hay mucha competencia, no hay mucha gente que le interese estas cosas, y hay verdaderas joyas que se pueden encontrar hoy en día en internet. Y yo empecé esta colección de forma anecdótica y como un divertimiento cuando falleció mi abuela en el año 2003, y vaciamos su casa.
nos encontramos una caja con objetos antiguos, un botiquín antiguo, y había en esa caja ya algunas cosas relacionadas con el tratamiento de la malaria. Evidentemente mi abuela, que falleció con más de 90 años de edad, había vivido la época de la transmisión de la malaria en España y había sufrido la necesidad de tener tratamientos antimaláricos en su casa. Y ese fue el principio de una colección que evidentemente se me ha ido de las manos porque mi mujer ya no sabe qué hacer con las cosas que van llegando y que compro por internet. Y bueno, estoy muy orgulloso que aparte de mi colección esté aquí y que pueda quedarse aquí durante un buen tiempo. Y me gustaría enseñarles algunas fotos. Estas son fotos de la exposición en el Hospital Clínico en la Facultad de Medicina en Barcelona. Pero algunas de las cosas que podrán ver ustedes aquí, algunos de los objetos tienen siglos de antigüedad y bueno, son de épocas muy antiguas en las que se empezaba a entender cómo funcionaba la malaria. No se conocía todavía el ciclo vital de la malaria, pero se sabía que algunos tratamientos, como los derivados del árbol de la quina, podían curar estas fiebres. Algunos de estos tratamientos están relacionados con momentos históricos de la historia de la medicina, cuando por ejemplo se pudo sintetizar por fin la quinina de forma artificial y ya no se tenía que extraer de la corteza del árbol de la quina. Algunos tratamientos tienen su gracia o su momento divertido, como por ejemplo este que muestra un niño con cuerpo de cerdito que dice que si usted toma la quina te pondrás fuerte, te pondrás gordito, porque en la época era lo que evidentemente se quería. Algunos tratamientos hablan de la malaria como el demonio o como algo exterminador, que lógicamente lo ha sido, porque ha sido uno de los grandes flagelos de la historia de la humanidad. Pero si se fijan, un tratamiento que se llama 666, o luego la malaria pintada como monstruos, ¿no?, que atacan a la humanidad. Algunas piezas que vienen de Italia, otro de los grandes países en Europa que sufrió muchísimo la malaria y uno de los países que más avanzó en la ciencia de la malaria, aunque no se llevaron el reconocimiento que merecían. A principios del siglo pasado hubo un par de premios. Hubo un premio Nobel que fue muy discutido porque fue para el señor Ronald Ross, que era un británico, pero que hubiese tenido que ser compartido con Giovanni Battista Grassi, que era un italiano, porque los dos llegaron a la misma conclusión en el mismo momento, que la malaria se transmitía a través de la picadura del mosquito y que el mosquito inoculaba una forma infectante de algún microorganismo, ¿no? Pero como siempre, cuando los británicos luchan con otros europeos, suelen ser los británicos los que se llevan el reconocimiento y el pobre señor Grassi se quedó sin su Nobel. Y en este caso, Italia hizo muy bien los deberes y en su momento se promovió mucho la utilización de la quinina, se vendía en todos los estancos, se distribuía de forma masiva, se incluía en el chocolate para que los niños también pudieran tomarse su quinina, que tiene un sabor muy amargo y que o la camuflabas en el chocolate o no había manera que los niños se la pudieran tomar. Y aquí se podrán ver algunas de las cajitas en las que se podía ver la quinina. Otros tratamientos que ya son españoles, que se produjeron aquí, que son maravillas de diseño, de la farmacología o de la publicidad relacionada con la farmacia de la época. Y déjenme acabar con dos o tres historietas relacionadas con las guerras. Se dice que la malaria ha matado a más gente que las balas en muchas de las guerras. Evidentemente poder tratar la malaria, poder prevenirla, poder proteger a las tropas era una gran ventaja estratégica en cualquier batalla que se librase en una zona donde la malaria se transmitía. Esta es una botellita para guardar la quinina que se utilizó en la guerra de secesión en Estados Unidos, y que podrán ver aquí. Pero de nuevo, aquellas tropas que estaban bien protegidas eran tropas que tenían una ventaja comparativa. Aquí pueden ver carteles publicitarios que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial,
soldados tomándose su dosis de quinina, también en la Primera Guerra Mundial, hospitales específicos antimaláricos. Y bueno, de nuevo resaltar que el desarrollo de la ciencia alrededor del tratamiento y la prevención de la malaria ha ido muy ligado a la historia militar mundial, porque gracias a, o por culpa de las guerras que ha habido, ha avanzado la ciencia de cómo proteger a la malaria. Y grandes avances científicos han sido liderados por científicos militares, porque conseguir proteger a sus tropas evidentemente les ponía en ventaja. Aquí de nuevo algún cartel publicitario que también podrán ver en la exposición, una caja de cerillas en la que había publicidad de cómo protegerse contra la malaria, un cartel publicitario de aquellos que no se toman la taurina, que era uno de los tratamientos profilácticos para la malaria, pues se convierten en calaveras, y estos mensajes calaban bastante hondo en los militares que estaban sirviendo en lugares donde se transmitía la malaria. En España, 3/4 de lo mismo durante nuestra guerra civil, una situación de la malaria que pre-guerra civil estaba bastante bien controlada y por culpa del conflicto armado se volvió a descontrolar de manera importante. Aquí pueden ver vales o cupones de racionamiento que incluyen la compra de varios productos, pero alguno de ellos tiene que ver con el tratamiento de la malaria, con la quinina. Y por fin, después de la guerra, y unos cuantos años después de la guerra, y después de mucho esfuerzo de muchas personas, la situación de la malaria pudo mejorar drásticamente. Los últimos casos de malaria fueron a principios de los años 60 y se esperó 3 años sin casos autóctonos para certificar la erradicación de la malaria entre nuestras fronteras, y oficialmente el año 1964 fue el año en el que por fin la Organización Mundial de la Salud certificó que ya estábamos libres de malaria. Y aquí acabo esta primera parte, no sé si paso directamente a